esta computadora. Ahí estamos. Bueno, ahora comienzo de vuelta. Mi nombre es Diego Martín Esteve. Ya nos vimos en la clase inaugural, ¿sí? Formo parte de la comisión acá con Francisco. Hoy vamos a tener la primera clase de tipicidad, imputación objetiva, van a ver conmigo. Sigo admitiendo gente. Van a tener esta primera clase y 2 clases más, así que vamos a tener 3 clases en total, ¿sí? Así que, bueno, a esta altura entiendo que ya habrán tomado posición, ¿sí? Respecto a alguno de los autores que les fuimos sugiriendo, ¿sí? Desde la primera clase. Así que se me ocurre que ese gran dilema, ¿sí? Ya lo habrán saltado, zanjado, ¿sí? Cualquiera sea la palabra que corresponda, y que ya estarán prácticamente al día con la lectura, ¿no? Es decir, que si les digo que el derecho penal, si la vigencia de la norma o bienes jurídicos, ya debiéramos tener prácticamente una respuesta, ya debieran estar posicionados, o cuanto menos ya se habrán dado cuenta de que comulgamos o formamos parte con la idea de que el derecho penal tiene una función positiva, ¿sí? Y dentro de esa función positiva podemos decir que es regular las estructuras de relación de las personas, es decir, permitir, ¿sí? Que esas relaciones, incluso en contactos anónimos, tengan lugar de una forma correcta, sin que se defraude ningún tipo de expectativa ni se lesione un bien jurídico. Así que bueno, bien, 37 personas. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran señalar previo a que empecemos de hoy? ¿O está todo en órbita, todo en condiciones? Tengo a todos en pantalla, así que los escucho si tienen alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran decir. Si no, arrancamos. No, yo quería hacer una pregunta, profe, respecto de la clase pasada que vimos el avance, digamos, del concepto de acción. Primero hablamos del causalismo y después arrancamos con todo lo que era el finalismo. Yo no me había quedado claro esta parte. Belzel es finalismo y después antes, por ejemplo, Belling, ¿estamos hablando de causalismo? Claro. Belzel es el padre del finalismo, ¿sí? Perfecto. Belzel es el padre del finalismo, tanto Roxin como Jacobs son discípulos, ¿sí? De Belzel, y digamos que la evolución histórico-dogmática, si se quiere, Jacobs y Roxin son funcionalistas / normativistas, Jacobs más que nada todavía, pero sí, el proceso sería ese. De todas formas, el concepto de acción, ¿vos a quién estás siguiendo? ¿A Jacobs o a Roxin, Milena? No, Roxin. A Roxin, bien. Roxin tiene una concepción, ¿sí? Del concepto de acción como manifestación de la personalidad que difiere un poco del de Jacobs, pero podemos hablar que la idea, tanto en uno como en otro, era encontrar un común denominador, un supraconcepto tendiente a explicar todas las formas de aparición del delito, ¿no? No solamente el delito comisivo doloso, sino también la omisión, la imprudencia y demás. ¿Sí? No sé, Sí, Milena, perfecto, gracias. no sé, Milena, si te esclarecí un poco tu Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, sí, gracias. No, de nada. ¿Algo más? Francisca, ¿estás silenciado o te desilenciaste? No sé. ¿No? Fue solamente una interrupción. Bueno. Bien, entonces. Bueno, yo también les preparé un PowerPoint, ¿sí? A efectos de que la clase sea un poco más dinámica, tengamos una ayuda, ¿sí? Tanto ustedes como yo, ¿sí? Así que voy a empezar a compartir pantalla, ya de entrada, como ya para conectarnos en lo que sería la clase de hoy. ¿Sí? Bien, ¿se ve la pantalla? Ahora los tengo medios minimizados a ustedes, pero díganme si Sí, se ve se la ve pantalla bien. alguno. Sí, se ve. Buenísimo.
Bien, bueno, acá nosotros hoy, como les decía, en lo que habría sido esta breve introducción, ¿sí? Vamos a arrancar con tipicidad, ¿sí? Lo que sería el primer estrato, ¿sí?, de la teoría del delito, una vez que ya zanjamos que teníamos una acción relevante, ¿sí?, un comportamiento evitable, ¿sí?, que le interesaba al derecho penal, ¿sí?, con la consecuentemente obvia defraudación de una expectativa o la lesión a un bien jurídico, ¿no? Así que arrancaríamos en la tipicidad, ¿sí?, que sería este primer gran estrato, ¿sí?, y particularmente van a ver conmigo, ¿sí?, en esta clase y en las que siguen, tipicidad objetiva, ¿sí?, barra imputación objetiva, para ser más exactos, más específicos, que es lo que sería lo más, o lo más relevante, si se quiere. Bien, esta sería muy rudimentaria, por decirlo de una forma, ¿sí?, la estructura de la teoría del delito. No les estoy diciendo nada nuevo, esto ya lo vieron en Elementos, Derecho Penal 1, si se quiere. Pero digamos que estos serían los tres grandes filtros, ¿sí?, para poder hablar de que nosotros vamos a poder atribuir responsabilidad, ¿sí?, a un sujeto como consecuencia de un comportamiento, ¿sí?, como consecuencia de la arrogación de un espacio de libertad que no le correspondía, ¿sí?, un espacio de libertad que no le correspondía. Cuando eso tenga lugar, ¿sí?, vamos a hablar de que tuvo lugar un hecho punible. Y eso, para que sea un hecho punible, vamos a haber tenido que afirmar, ¿sí?, de una manera lo más coherente posible, ¿sí?, siendo sistemáticos, que esa conducta fue típica, ¿sí?, que fue antijurídica y que finalmente fue culpable, ¿no? Estos estratos de la teoría del delito tienden, obviamente, ¿sí?, a operar como un tamiz, una decantación, a ir excluyendo comportamientos que, al fin y al cabo, por una razón u otra, ¿sí?, finalmente no van a ser, no se les va a aplicar una sanción, ¿sí?, a pesar de que en un momento sí fueron absorbidos por el sistema penal y como consecuencia de ello analizados, ¿sí? Esta sería, repito, ¿sí?, muy escuetamente, muy rudimentariamente, la estructura de la teoría del delito, independiente que después vamos a ver, ¿sí?, próximamente, en los próximos minutos, si corresponde hablar de una concepción tripartita de la teoría del delito, es decir, típica, antijurídica, culpable, o una concepción, una estructura bipartita, ¿sí?, que muchos autores siguen, o al menos ven determinados beneficios, ¿sí?, a esta concepción relativamente, muchos autores incluso actuales la están sosteniendo, como puede ser Robles Planas y Silva Sánchez, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Te tengo como única acá, ¿a quién tengo? Bueno, no sé, no logro ver a quién tengo, porque no me dice quién sos, pero sos la primera. Una chica que tiene el pullover marrón, pelo lacio. Vos también estás moviendo los ojos para los costados. ¿Sí? Vos te sonreíste. Seré yo, sí. Vos. Ah, Mora, ahí está. Mora, perdón, Ahí como está. tengo la pantalla minimizada, te tenía vos y no quería dejar de compartir. Así que sí. ¿Vamos bien? ¿Se entiende todo ok? Bien, perfecto. Bien. Dicho ello, ¿sí? Este cuadro, ¿sí?, que lo fui armando, ¿sí?, un poco de Roxin, un poco de Jacobs, que son los autores principales, lo traje acá a colación, ¿sí?, precisamente solo para que sepamos nuevamente dónde estamos trabajando o dónde vamos a trabajar hoy, ¿no? ¿Y para qué sirven los criterios de la imputación objetiva? ¿Para qué sirve la teoría de la imputación objetiva? ¿Sí?, que sería el tema más meduloso, donde más jugo podemos exprimir, creo yo, ¿no?, donde mayores dificultades tienen, ¿no?, una teoría bastante moderna, ¿sí?, la teoría de la imputación objetiva. Y podemos decir que tiene, digamos, dos grandes campos operativos, si se quiere, ¿no? Dos grandes campos operativos, si es correcto lo que estoy diciendo. Ayuda a la finalidad del derecho penal, ¿sí?,
y a la forma de regulación del derecho penal. La finalidad del derecho penal, ¿por qué? Porque tiene que ver también con lo que les fui diciendo en la introducción, ¿no? El derecho penal, si consideramos que tiene una función positiva, ¿sí?, va a contribuir, ¿sí?, va a contribuir específicamente a que nos podamos desenvolver, ¿sí?, en comunidad, regulando las estructuras de las personas, incluso con contactos anónimos, personas a las cuales no conocemos, ¿sí?, y que si nos comportamos conforme a derecho, ¿sí?, motivándonos en la norma, captando la llamada de la norma, las expectativas se van a ver cumplidas. Es decir, yo voy a poder tener un contacto anónimo sin que nadie defraude una expectativa, sin que nadie se arrogue un espacio de libertad que no le corresponde. Es decir, que me desapodere de mis bienes o que sencillamente intente lesionarme, ¿sí?, vulnerando mi integridad física, ¿sí? Los que siguen a Roxin obviamente hablarán de que se terminan protegiendo los bienes jurídicos, ¿sí?, con toda la problemática que tiene la teoría del bien jurídico, más que nada porque la protección siempre llegaría tarde, ¿no? Esto lo decía Jacobussi, un profesor que tuvimos nosotros, que decía, cuando el artículo 18 habla de hecho, habla de que el derecho penal llega tarde, el hecho ya ocurrió, ¿no? Bien. Eso por un lado. Y por el otro, que al comportamiento socialmente adecuado, ¿sí?, no se le puede imputar un injusto. No se le puede hablar de que es un comportamiento desvalorado, ¿sí? Y en lo que se refiere a la forma de regulación del derecho penal, ¿sí?, aquí es donde estaría el principal campo de aplicación de la causalidad, que va a ser el tema que inmediatamente nos vamos a abocar nosotros, luego de hacer unas breves menciones, ¿sí? Forma de regulación del derecho penal, claro, porque no todos los tipos penales de la parte especial del Código Penal, el Código Penal está dividido en dos grandes bloques, la parte general y la parte especial, donde están todas las formas especiales de aparición del delito, ¿sí? La parte especial, por eso se llama, están protegidos los bienes jurídicos de mayor envergadura a la menor envergadura, ¿sí? Arrancamos con el homicidio en el artículo 79 y de ahí en adelante. Hay distintas formas de regular, ¿sí? Puede haber delitos de resultado, puede haber delitos de mera actividad, ¿sí?, y ya, una serie de formas. Incluso que puede haber delitos de omisión también, obviamente, ¿no? Que la omisión, ustedes ya lo vieron, termina siendo una forma de comportamiento y no es sencillamente un no hacer. Eso ya debiera estar zanjado, ¿no? Pero bueno, esto me pareció interesante señalarlo porque acá, ¿sí?, no sé si ustedes ven mi cursor, pero acá donde dice el principal ámbito de aplicación de la causalidad es donde vamos a trabajar nosotros hoy. Y esto guarda relación porque a partir de hoy, y prácticamente, ¿sí?, hasta donde termine digamos, el primer examen parcial, nosotros nos vamos a manejar, ¿sí?, principalmente con los delitos de resultado, ¿sí? Bien, dentro de la tipicidad, ¿sí?, vamos a ver, ¿sí?, en la tipicidad objetiva, vamos a hablar de dos grandes juicios, ¿sí?, de dos grandes juicios. Un juicio fáctico, ¿sí?, que podemos hablar de causalidad precisamente, sigue entrando gente, por eso voy admitiendo a medida que me aparecen los cartelitos. Un juicio fáctico, ¿sí?, propio de la causalidad, bien de las ciencias naturales, ¿sí?, si A, entonces B, ¿sí?, y un juicio obviamente normativo que es el juicio de imputación objetiva, ¿sí? Acá donde ya hablamos de normativo, vamos a hablar de valorativo, ¿sí? Y tengan presente que cuando hablamos de derecho penal, nosotros hablamos de valorar, ¿sí?, de valorar determinados comportamientos que al fin y al cabo terminan siendo relevantes para el derecho penal, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá, Mora? Que te tengo ahí en pantalla. El resto los tengo sin camarita, por eso, Mora, te tocó en suerte, Mora. Bien. Entonces, delitos de resultado, ¿sí? Esto es en líneas generales para todos los delitos de resultado. Son esas formas, son esos enunciados legales, ¿sí?, precisamente, que exigen la producción de un resultado, ¿sí?, de la acción en el mundo exterior.
Es decir, que ese resultado va a estar separado de la conducta, ¿sí? El paradigmático, ¿sí? Podemos hablar de que sería el artículo 79 del Código Penal, ¿sí? El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión, ¿sí? Hay un comportamiento determinado que puede ser una singularidad de casos prácticamente inabarcable de cómo se puede matar a una persona, ¿sí? Eso es una técnica legislativa, es decir, el legislador tiene que generar, respetando el principio de legalidad, tiene que generar una fórmula, ¿sí? Un tipo legal, un enunciado legal, en el cual caigan una singularidad de casos, ¿sí? Que van a caer dentro de esa norma que tiene que ser cierta y tiene que estar prevista con anterioridad, ¿no? Que al fin y al cabo parece que no, pero termina siendo un trabajo bastante complejo, ¿sí? Así que bien, a partir de acá, como les decía, desde la clase de hoy hasta el primer examen, ¿sí? Hasta culpabilidad inclusive, nosotros nos vamos a mover, nos vamos a trabajar en lo que se refiere a los delitos de resultado, ¿sí? Claro, y si vamos a hablar de tipicidad, ¿sí? Parecería lógico encontrar una definición, ¿sí? De delito, ¿sí? Lo más acabada posible, o que nos logre explicar y comprender ante qué fenómeno estamos cuando hablamos de un delito, ¿no? Jacobs lo define de la siguiente forma, dice que el conjunto del delito es el conjunto de los elementos con los cuales se define un comportamiento que, si acaso, es tolerable en un concepto de justificación, se denomina tipo de injusto, ¿sí? Esto sería lo importante, ¿no? El conjunto de elementos, ¿sí? Ese tipo penal va a contener una serie de elementos descriptivos y algunos tendrán componentes normativos, ¿sí? En virtudes de los cuales vamos a poder hablar de que ese comportamiento disvalioso es, al fin y al cabo, un comportamiento nocivo para la sociedad y que por eso el derecho penal, ¿sí? Lo selecciona, porque no existe una forma menos violenta para atender ese tipo de situaciones. Pero lo interesante, más allá de lo que les acabo de decir, es ese si acaso es tolerable en un concepto de justificación. Es decir, que pareciera ser, ya de entrada en esta definición, que existe la posibilidad de que un comportamiento, ¿sí? Encaje a la perfección en el tipo penal, ¿sí? Pero que con posterioridad, ¿sí? Ese comportamiento, al fin y al cabo, termine estando justificado porque apareció, porque existe un permiso, ¿sí? En virtud del cual uno puede actuar, ¿sí? Que en un principio, de una forma que en principio sería típica, ¿sí? Que en principio sería típica. Esto no son otra cosa que las causas de justificación, son determinados permisos, ¿sí? Allí donde el Estado no nos puede auxiliar, ¿sí? Donde el Estado no puede protegernos, ¿sí? Nos dice a ustedes ciudadanos que cedimos un pedazo de libertad, como consecuencia no podemos hacer lo que querramos, ¿sí? No podemos andar matando gente por ahí, pero si el Estado no está para defendernos de una eventual agresión, nos dice, podés defenderte vos solo, ¿sí? Bajo determinados requisitos, no vas a poder hacer cualquier cosa en cualquier lugar, ¿sí? Bien. Claro, y antes de meternos en lo que se refiere al juicio fáctico y luego al juicio normativo que señalé, pareciera ser, o es importante, señalar cuál es la relación que existe, ¿sí? Entre tipo y antijuridicidad, ¿sí? Entre tipo y antijuridicidad. Estos dos grandes estamentos de la teoría del delito, ¿sí? Que nos van a permitir dar solución a una gran serie de situaciones que se nos pueden llegar a presentar como operadores jurídicos que somos todos, ustedes y nosotros de este lado, ¿sí? Claro, en un primer momento, ¿sí? Prácticamente con Belin, como señalaba la compañera en su principio, se pensó o se analizó que el tipo era un tipo objetivo, ¿sí? Y no valorativo. ¿Qué quiere decir esto, tipo objetivo y no valorativo, que está en la pantalla con signo de interrogación? Es decir, que el enunciado legal estaría compuesto, ¿sí?
solamente por elementos descriptivos, ¿sí? Y no habría dentro de esa estructura, ¿sí? Elementos que sea necesario valorar, ¿sí? Situación que fue revertida, ¿sí? Prontamente, porque se advirtió que existen una serie de conceptos, ¿sí? Que indefectiblemente requieren una determinada valoración. Son determinados conceptos que hacen a la figura, que hacen el tipo, ¿sí? Como puede ser el término de exhibiciones obscenas, qué es obsceno para una persona, qué es obsceno para otra persona, qué es obsceno para una configuración de sociedad determinada, ¿sí? Terminan siendo componentes que no terminan siendo asequibles, que no terminan siendo aprensivos por los sentidos, sino que requiere de una valoración precisamente por el sujeto que está valorando ese comportamiento y que pretende determinar si es obsceno o no es obsceno. Lo mismo puede ocurrir con el término gravemente ultrajante, ¿sí? ¿Qué es gravemente ultrajante? Puede variar de acuerdo a los parámetros que se utilicen, ¿sí? Es decir, al fin y al cabo, esto se terminó dejando de lado que el tipo era un tipo no valorativo, sí, totalmente objetivo, descriptivo, porque precisamente se termina advirtiendo que los enunciados legales tienen y requieren, ¿sí? Por una correcta técnica legislativa, la introducción de esta serie de conceptos, ¿sí? Claro, y acá es donde aparece en juego la teoría de los elementos negativos del tipo, ¿sí? La teoría de los elementos negativos del tipo, ¿sí? Cuyo principal exponente es Adolf Merkel, ¿sí? Que la teoría de los elementos negativos, ¿sí? Pone de relieve algo que no quiero decir que era evidente, pero sí que nos permite trabajar de una determinada forma y advertir determinadas situaciones que, no quiero decir que debieran ser lógicas, pero que son necesarias de acuerdo a la concepción, ¿sí? Van a ver los resultados positivos que al fin y al cabo termina trayendo, independientemente de que la teoría de elementos negativos no se haya terminado impuesto, ¿sí? Vamos a poder extraer determinadas situaciones de ella, de sus postulados, para determinar cuál es efectivamente o cuál debiera ser la relación que existe entre tipo y antijuricidad. Si entre tipo y antijuricidad hay una relación íntima, si hay un tipo global que abarque las causas de justificación o no. ¿Qué decía la teoría de elementos negativos del tipo? ¿Sí? Convierte a los elementos de justificación, ¿sí? A los permisos que yo le venía hablando, a la legítima defensa, al estado de necesidad justificante, al defensivo, en elementos negativos del tipo en cuanto a que su no concurrencia es presupuesto del tipo. Es decir, que cuando estamos en presencia de una conducta típica, ¿sí? Y no concurre una causa de justificación, estaría cumplimentado el tipo penal, ¿sí? Mientras que los elementos contenidos en las descripciones de los delitos de la parte especial, por regla general, han de comprobarse positivamente para que se cumpla el tipo, es decir, que ese comportamiento encaje perfectamente al enunciado legal, ¿sí? Terminar con la vida de otra persona mediante una puñalada, ¿sí? Encaja en el delito de homicidio. En el caso de las circunstancias justificantes, sucede justamente al revés, de modo que su presencia excluye el tipo. Mientras que su negación, ¿sí? Conduce a afirmar la realización del tipo. Es decir, para redondear la idea, sucede que por una técnica legislativa, ¿sí? Las causas de justificación se pusieron en la parte general del Código Penal, ¿sí? Del artículo 1 al 31 al 78, si se quiere. No todos ellos hablan de causa de justificación, ¿no? Las causas de justificación en concreto están en el artículo 34, más allá de que hay otras dispersas por todo el ordenamiento legal. Pero por una técnica legislativa se antepusieron, ¿sí? Pero eso no quiere decir, o quiere decir en realidad para la teoría de los elementos negativos del tipo, que replican en la parte especial. Es decir, que el tipo del artículo 79, ¿sí? Podría estar formulado de la siguiente forma. El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión, a menos que actúe en legítima defensa, ¿sí? Como consecuencia de que es agredido por una persona humana, ¿sí? Por un comportamiento antijurídico, ¿sí?
y demás, todos los requisitos del permiso determinado. Así podría ser desarrollados todos los tipos de la parte especial, incluyendo las causas de justificación. Pero sería absurdo, por tanto se pone en la parte general y eso replica, ¿sí?, en la parte especial. ¿Sí? Esto no siempre se ve, ¿sí? Yo en su momento, hasta que no seguimos estudiando con especializaciones y demás, uno no es que no lo había advertido, pero por ahí lo había pasado de largo por una cuestión de tiempo en el desarrollo de los conocimientos, ¿sí?, por decirlo de alguna forma. Pero la teoría de segmentos del tipo demuestra que entre tipo y antijuricidad, ¿sí?, habría una íntima relación. Claro, pero también las críticas que se le hacen a la teoría de segmentos del tipo, ¿sí?, de segmentos negativos del tipo, es precisamente que afirmar esto, ¿sí?, que decae ya la tipicidad ante un comportamiento justificado, termina al fin y al cabo diluyendo, ¿sí?, la función del tipo, ¿sí? Termina diluyendo un poco la función del tipo y particularmente, ¿sí?, porque el enunciado legal, ¿sí?, termina siendo al fin y al cabo una forma de comunicación, ¿sí?, entre dos normas, ¿sí? La norma primaria, ¿sí?, que está dirigida al ciudadano en concreto, y la norma secundaria que está dirigida al juez, ¿sí?, aquel que va a aplicar la sanción penal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas dos situaciones que les acabo de mencionar, de norma primaria y norma secundaria, que están incluidas en el enunciado legal, en el tipo, ¿sí?, podemos hablar que el tipo precisamente tiene una función determinada, ¿sí? No podemos hablar de que una conducta justificada, al fin y al cabo, termina siendo la nada misma, ¿sí? Porque el tipo tiene una determinada función. Obviamente no va a ser tan relevante, ¿sí?, como el estrato de la antijuricidad, ¿sí?, pero tiene su función, ¿sí? Por empezar, ¿sí?, pretende determinar qué es lo que está prohibido, ¿sí?, una cuestión sencilla. Determinado comportamiento, ¿sí?, es nocivo para la sociedad. Por tanto, también tiene una función preventivo general, es decir, esos comportamientos, ¿sí?, la norma, quienes capten la llamada de la norma no los van a cometer porque van a advertir que esa prohibición tiene una conminación penal, ¿sí? Va a ser imputado ese comportamiento y por tanto va a haber una sanción. Y obviamente tiende a disuadir, ¿no? Y la norma secundaria, obviamente, que está dirigida al juez, no habla ya tanto de disuadirnos, ¿sí?, sino precisamente de que en caso de que cometamos ese comportamiento, al fin y al cabo, va a haber una injerencia en nuestros derechos fundamentales, ¿sí?, le hace la libertad, como consecuencia de la imposición, al fin y al cabo, de un castigo, ¿sí? Por tanto, esa disolución que hay entre tipo y antijuricidad propia de la teoría de segmentos negativos no estaría siendo tan correcta, al menos en ese punto. Profe. Sí, Guillermo. Perdón, es que yo no lo recordaba exactamente así. Entonces, era la tipicidad, no se termina de configurar cuando se comprueba la tipicidad objetiva y la subjetiva, sino que también hay que comprobar la antijuricidad. La tipicidad, al fin y al cabo, termina siendo un indicio de antijuricidad. ¿Sí? Pero un indicio... Claro, pero yo tengo el recuerdo de analizar casos y era ir como el caminito de primero, bueno, comprobamos la tipicidad objetiva, comprobamos la tipicidad subjetiva, ya decimos que el caso es típico y pasamos a analizar la antijuricidad y decimos, bueno, al final sí había una cierta cosa que le permitía, No. que hacía que el hecho no sea antijurídico, pero el caso al fin y al cabo era típico, había que decirlo en el trabajo. Por eso, está perfecto lo que vos estás diciendo, es correcto, ese es el método de análisis. Lo que estamos tratando de extraer, ¿sí?, es qué es lo positivo, ¿sí?, precisamente de la teoría de los elementos negativos del tipo, que todavía no llegamos, ¿sí? Pero vamos a ver que el análisis que vos señalás, de que primero hay que hacer el análisis, que la conducta es típica objetivamente y típica subjetivamente, y después recién analizar las causas de justificación, es correcto, ¿sí? Es correcto. ¿Se entiende, Guillermo? Ahora vamos a ver, creo que vamos a llegar a... Cuando lleguemos al final de si la estructura debe ser bipartita o tripartita, ¿sí?,
creo que va a quedar un poco más claro lo que estoy tratando de señalar. Entonces, esta sería la primera crítica, que iría en línea con lo que vos señalás, Guillermo, que precisamente la teoría de segmentos negativos del tipo no sería correcta en este punto, porque diluye la función de la tipicidad, ¿sí? Entonces no es lo mismo la teoría del segmento del tipo, al fin y al cabo terminaría diciendo que al estar presente una causa de justificación, decae ya todo. Entonces no sería tan correcto eso, ¿sí? Pero lo cierto es que también la estructura de la teoría de los segmentos negativos del tipo, ¿sí?, tiene resultados favorables en lo que se refiere a los errores sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación, ¿sí? A aquellos casos, aquellos supuestos de hecho, ¿sí?, en los cuales, ¿sí?, un sujeto, ¿sí?, cree erróneamente, sencillamente porque yerra en lo fáctico, en lo que está ocurriendo en la realidad, ¿sí?, termina defendiéndose de una supuesta agresión, ¿sí?, que no tenía lugar. Caso paradigmático que ha tenido lugar en la realidad, ¿sí?, el abuelo que por la noche, ¿sí?, termina disparando a su nieto que ingresó pensando que era un delincuente, ¿sí?, pensando que era alguien que había ingresado a la morada en una forma no permitida, ¿sí? La teoría de los elementos negativos del tipo, ¿sí?, precisamente llega a la conclusión, ¿sí?, en los casos de que esos comportamientos son evitables, es decir, que el sujeto podría haber salido de la situación de error si fuese, había sido más diligente, ¿sí?, terminan por negar la existencia de dolo, a diferencia de lo que ocurría, ¿sí?, con la teoría estricta de la culpabilidad de Belsen, que terminaba afirmando que el error evitable tenía una atenuación de la pena, ¿sí? Es decir, lo cierto es que en el tratamiento del error, ¿sí?, el error sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación, ¿sí?, la teoría del segmento negativos del tipo tiene algo positivo respecto a ese tratamiento. Va más, le da la razón al sentimiento jurídico que en ese caso ese sujeto no tenía dolo, ¿sí?, y no como termina finalmente haciendo Roxin, ¿sí?, que hace un salto sistemático, que dice, sí, ok, estamos ante un comportamiento típico y antijurídico, pero político criminalmente es más favorable tratarlo como si fuese un error de tipo, y ahí recién niega el dolo. Lo vamos a ver más adelante eso. Entonces, es necesario, y acá en línea de lo que decía Guillermo, ¿sí?, dentro de la crítica que se le hace, precisamente a los elementos negativos del tipo, es necesario, ¿sí?, mantener la categoría autónoma, ¿sí?, del delito, ¿sí?, de la tipicidad, perdón. ¿Sí? Parecía ser que es fundamental mantenerlo y no hablar de que se termina llevando a cabo un comportamiento atípico como consecuencia de lo que sí decía la teoría de los elementos negativos del tipo. Y esto con lo que veníamos diciendo, el tipo tiene, ¿sí?, la función de por qué ese comportamiento nocivo merece pena, ¿sí?, tiene una función preventivo general, ¿sí?, y las causas de justificación, ¿sí?, como contrapartida a la tipicidad, ¿sí?, tienen otro fundamento, tienen otro contenido, ¿sí?, no solamente la nocividad social que sí tiene el tipo penal. En las causas de justificación lo que juega, lo que entra como relevancia, son precisamente los principios de orden social, ¿sí?, que puede ser como el prevalecimiento del derecho, la defensa personal, el principio de solidaridad, ¿sí? Hay un montón de principios, ¿sí?, que tienen rango superior, ¿sí?, y que de esta forma son operativos en las causas de justificación, ¿sí?, más allá obviamente de que las causas de justificación están desmembradas por todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Es decir, las causas de justificación tienen una función totalmente distinta a la tipicidad. Lo que no implica, ¿sí?, obviamente, hablar de que sí correspondería hablar, ¿sí?, de una estructura bipartita, ¿sí?, si se quiere, como dos juicios de valor. Es decir, el primer gran juicio, ¿sí?, que incluiría la tipicidad y la antijuricidad, para saber si ese comportamiento, ¿sí?, relevante para el derecho penal finalmente es un comportamiento
conforme a derecho o contrario al ordenamiento jurídico, es decir, cuando estamos en presencia de una conducta típica y antijurídica, ¿sí? Y finalmente, la otra gran categoría, ¿sí? Que sería la culpabilidad, en virtud de la cual, una vez que afirmamos que ese comportamiento era contrario a derecho, ¿sí? Analizaremos la posibilidad de atribuir en forma individual a ese sujeto, ¿sí? Un reproche penal, ¿sí? Que pareciera ser que esta forma sería la correcta. Particularmente por todo lo que es la teoría de las normas, ¿sí? Que intenté señalarles cuando arrancamos con la estructura de la teoría bipartita, es que existirían dentro del enunciado legal dos tipos de normas: la norma primaria que les dije, dirigida al ciudadano, y la norma secundaria dirigida al juez, ¿sí? Y que tendrían distintas funciones, ¿sí? Y eso no puede ser borrado de un plumazo, ¿sí? Solamente por señalar que es correcto que las causas de justificación forman parte del tipo penal. ¿Es necesario mantener las dos estamentos de la teoría del delito? Sí. Tipicidad y antijudicial. No unirlas, pero sí es correcto hablar de una estructura bipartita como para afirmar o no que estamos en presencia de un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico. Guillermo, no sé si te quedó claro o si yo fui más claro ahora. No, sí, me quedó claro de que me respondió. Gracias. ¿Sí? Perdón, profe, una pregunta. Sí, obvio. Déjame que dejo... Cuando decís normas dirigidas al ciudadano y normas dirigidas al operador jurídico o al juez, las que son dirigidas al ciudadano son las que contienen tipos penales, y las que contienen causa de justificación serían las dirigidas al juez, ¿o entendí mal? No. La norma, el enunciado legal, ¿sí? El enunciado legal, el tipo penal, el artículo 79, estaría compuesto, ¿sí? Mejor dicho, por dos tipos de normas: la norma primaria y la norma secundaria, ¿sí? Una dirigida, dentro del mismo enunciado legal, una dirigida al ciudadano, si este comportamiento es nocivo, ¿sí? Y a modo preventivo general tiene una amenaza de pena, ¿sí? Y la otra dirigida al juez, que es precisamente, ¿sí? Que ante determinada situación, ¿sí? Se encuentra facultado, si se quiere, puede incidir, ¿sí? En derechos fundamentales de una forma legítima, ¿sí? Después de todo, el derecho penal termina siendo violencia legitimada. Se puede imponer un castigo como consecuencia de haber corroborado estos determinados presupuestos para la configuración de un delito. Vos hablaste de causa de justificación. Eso no quita que las causas de justificación también formen parte del enunciado legal, que es lo que advierte y pone sobre la mesa precisamente la teoría de los elementos negativos del tipo, que por una técnica legislativa sencillamente fueron puestos, ¿sí? En forma adelantada, si se quiere, en la parte general del Código Penal, ¿sí? No sé, Vicente, si te quedó claro lo que quise decir. Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Fran, ¿algo que quieras agregar? ¿No? Bien. ¿El resto todo ok? Mora, que te tenía ahí adelante todo. ¿Sí? Bien. Ignacio Gordon. ¿Sigo? ¿Todo claro más o menos? Ok. Bien. Seguimos entonces. Bien. Hasta acá habíamos llegado. Pasamos. ¿Qué puse por acá? Claro, y esto es lo que dice Jacobs, ¿sí? Que tal vez va en línea también con lo que señalaba Guillermo con el interrogante, ¿no? O qué le encontramos de positivo, ¿sí? a la teoría de los elementos negativos del tipo. A la teoría de los elementos negativos del tipo, referida al tipo de justificación, hay que concederle que, efectivamente, sobre el juicio de antijuricidad decide únicamente el tipo de injusto total. Un comportamiento justificado, ¿sí? No es menos conforme a derecho que otro ni siquiera típico, ¿sí? Lo que quiere decir que al encontrarnos ante un comportamiento típico, ¿sí? Pero justificado, ¿sí? Ese comportamiento obviamente va a ser conforme a derecho, ¿sí? Sin perjuicio de lo que señalábamos, de que no corresponde
borrar o que pierda sentido la categoría de la tipicidad, ¿sí? Que tiene una función propia, ¿sí? De combinación, de disuasión, principio de legalidad y demás. Bien. Y así llegamos, ¿sí? A lo que sería el primer juicio de imputación que íbamos a ver en tipicidad, ¿sí? El juicio fáctico, ¿sí? Y en el cual, o en virtud del cual, vamos a terminar por comprobar, ¿sí? Si existe o no existe un nexo de causalidad y qué es ese nexo de causalidad, ¿no? Recordemos que yo de entrada, una de las primeras cosas que le dije fue precisamente que nos encontrábamos ante un juicio, ¿sí? Propio de las ciencias naturales, es decir, que iba a ser prácticamente ajeno a la valoración, ¿sí? De otro tipo de teorías normativas, si se quiere. Y para comprobar este nexo de causalidad entre la conducta y el resultado, que va a ser indefectiblemente lo que ustedes primero tengan que analizar cuando estén en presencia de un comportamiento subsumible en un delito de resultado, tengámoslo presente esto, ¿sí? La causalidad la vamos a analizar en lo que se refiere a delitos de resultado. La primera teoría va a ser la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿sí? Que utiliza obviamente el método de la fórmula de la conditio sine qua non, condición sin la cual no, significa esto, ¿sí? Y la otra va a ser la teoría de la causalidad adecuada, ¿sí? Que ya veremos si finalmente termina siendo una teoría propia de la causalidad o si finalmente termina siendo una teoría que tiene ribetes de una teoría de la imputación objetiva, ¿sí? Teoría de la equivalencia de las condiciones. Es causal toda condición de un resultado que no puede ser suprimida mentalmente sin que desaparezca el resultado en su forma concreta. Esto lo dice Bessels, ¿sí? Que es uno de los autores que ustedes tienen como bibliografía básica y obligatoria. Es decir, que suponiendo que tengamos, en el caso paradigmático del delito de homicidio, ese ejemplo que pusimos como puntapié inicial del sujeto que le asesta una cuchillada a otro para terminar con su vida, el proceso, ¿sí? Esta fórmula, ¿sí? Que nosotros tendríamos que hacer es precisamente la siguiente: suprimir mentalmente, ¿sí? El asestamiento, ¿sí? La apuñalada en la zona vital al sujeto, ¿sí? Al sujeto pasivo de ese comportamiento, es decir, suprimir el comportamiento del sujeto activo, y si desaparece el resultado, entonces es condición ese resultado, ¿sí? Es condición precisamente del resultado. Claro, esto, Clara, ahí te admití. Esto tiene una serie de problemas, porque al fin y al cabo terminan existiendo muchas condiciones, o sencillamente no tiene un punto, no limita, ¿sí? Que es condición de ese resultado. Va a ser condición del resultado también el sujeto que le dio el cuchillo, o que permitió a ese sujeto que acceda al cuchillo con el cual terminó matando a su contrincante. Y también puede ser condición de ese resultado, ¿sí? Precisamente la madre que gestó al asesino, ¿sí? Y así continuamente. También podría llegar a ser la víctima, ¿sí? Condición de ese resultado porque pasaba por ahí. Entonces, esta teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿sí? Una de las grandes críticas que tiene, ¿sí? Es precisamente que no limita, ¿sí? Que no tiene un corte. Es muy propia de las ciencias naturales y por tanto no brinda mayores respuestas más que afirmar que es condición del resultado, pero con todos estos problemas que no sabemos dónde terminamos o dónde terminaríamos. Atribuyendo mal dicho, participación en ese comportamiento delictivo. Claro, obviamente usted me va a decir, bueno, pero eso lo vamos a corregir con la imputación objetiva. Ok, sí, lo vamos a corregir con la imputación objetiva, pero obviamente el primer paso que tenemos que dar es el de determinar si existe causalidad, si existe un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado, y para los delitos de resultado, repito, delitos de resultado, es condición sine qua non si se quiere analizar si existe o no existe nexo de causalidad. Y en esto
toda la doctrina, ¿sí? Incluso los más normativistas, como Jacobs, dentro de los que estamos trabajando nosotros, afirman o sostienen que hay que corroborar si existe o no existe nexo de causalidad respecto de la acción y el resultado. Como ven, acá les coloqué también lo que dice Jacobs, que sería el más normativista de todos: sería causa de un resultado penalmente relevante toda condición que no puede suprimirse sin que decaiga el resultado. Toda condición, el tema es, claro, no elige o no nos permite elegir cuáles de todas esas condiciones son las condiciones relevantes o que nos interesan a nosotros, sino que al fin y al cabo termina eligiendo toda condición que no puede suprimirse sin que decaiga el resultado. Por tanto, todos los ejemplos que fuimos poniendo de las que llega hasta el infinito, ¿sí?, serían condición precisamente de ese resultado. Pfister también, de una forma bastante, no quiero decir cínica, pero sí de una forma bastante irónica, señala lo mismo: todas las condiciones de un resultado tienen igual valor, de modo que aún una acción que ha producido un resultado en forma extremadamente inmediata, ¿sí?, de ahí viene la ironía que le señalaba, en virtud de un curso totalmente fuera de lo característico, casual, debe ser considerada causa de este resultado. El ejemplo que yo le dije, la madre que engendró finalmente, ¿sí?, al asesino, también sería condición de ese resultado. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a analizar si precisamente esa condición es causa del resultado, más allá de la supresión mental de la acción y desaparición consecuente del resultado? Es a través de la experiencia general, ¿sí? La experiencia general, o bien el conocimiento de los expertos, en caso de que necesitamos recurrir a ellos. Obviamente, si todos sabemos que por una cuestión propia de la experiencia, ¿sí?, experiencia de vida, ¿sí?, que clavar un puñal en una zona vital puede llevar a terminar con la vida de esa persona, ¿sí? Eso es la experiencia general, ¿sí? En el caso de los expertos puede ser que tengamos que recurrir en un caso particular para determinar si existió o no existió causalidad conforme a leyes, si determina a través de un peritaje químico si la condición puesta, al fin y al cabo, fue o no fue condición del resultado que estamos analizando, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Mora levantó el dedito. Mora levantó el dedito. Guillermo levantó el dedito. Hernán. Fran levantó el dedito. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Bien. Genial. Volvemos a compartir pantalla. O sea, perdón, ¿Sí? para evitar esta regresión al infinito, se resuelve mediante o la experiencia general o los expertos, a fin de determinar cuál es esa causa más próxima o vinculante con el hecho final. No. No. Nosotros vamos a trabajar con la teoría de la equivalencia de las condiciones como condición mínima de imputación. Ok. Todo el desastre, ¿sí?, todos los resultados, los excesos, todo el desborde, ¿sí?, que nos permite hacer la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿sí?, lo vamos a terminar filtrando con la imputación objetiva, a través de determinados institutos liberadores de la responsabilidad, ¿sí?, que puede ser el riesgo permitido, comportamiento de la víctima, provisión de regreso, conducta socialmente adecuada. Todos los institutos de la imputación objetiva, ¿sí?, que no los vamos a llegar a ver hoy, ¿sí?, son los que nos van a permitir hacer el filtro, el corte de qué comportamientos o qué condiciones al fin y al cabo fueron las que realmente terminaron siendo relevantes para ese resultado. ¿Sí? Gracias por la intervención, Ignacio. Bien, hasta acá llegamos. En esto, Juan Cruz Russo, ahí te admito. En esto no hay discrepancias. Todos, absolutamente, los autores, Bessel, Roxin, Jacobs, Pfister, todos están de acuerdo, más allá de que pueden, digamos, de acuerdo no, que todos están de acuerdo que es una condición mínima que se va a requerir, ¿sí? Lo vamos a tener que hacer siempre, por más
obvio que parezca, ¿sí? Por más que puede llegar a parecer como sobreabundantes, lo tenemos que hacer. Es el primer proceso. Antes de arrancar con imputación objetiva, tenemos que verificar la causalidad, el nexo de causalidad entre la acción y el resultado. Bien. ¿Problemas que nos trae la teoría de la equivalencia de las condiciones? Sí, muchos, como ya les fui mencionando. Presupone obviamente lo que ya debe averiguarse, ¿sí? Esto de que nosotros sabemos que esa condición finalmente produce el resultado, es decir, la analizamos ex post, ya con la situación ocurrida, entonces pareciera ser que es sobreabundante, si se quiere, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo de todas formas. En esto hay unanimidad. Lleva resultados ilimitados, si no tenemos un corte, lo que yo fui diciendo, tenemos siempre la posibilidad de que haya un montón de condiciones, ¿sí? Que hayan contribuido finalmente al resultado. Del sujeto que le compartió el cuchillo a ese que le asestó en la zona vital a otro, ¿sí? Hasta, si se quiere, el taxista que lo dejó en ese lugar, ¿sí? Para que cometa su obra criminal, ¿sí? Nos lleva a resultados ilimitados. Y nosotros lo que queremos hacer, precisamente con la estructura de teoría del delito, es todo lo contrario. Lo que queremos es limitar lo más posible, ¿sí? Precisamente, los comportamientos relevantes para el derecho penal, obviamente de una forma lo más sistemática posible, ¿no? Haciendo o tratando de hacer ciencia. ¿Sí? Y obviamente otro de los grandes problemas es que existe un desconocimiento sobre las leyes naturales subyacentes, ¿sí? O bien el conocimiento incierto proviene de la experiencia. No sabemos todo de todo, y muchas veces hay determinadas cosas que incluso hasta los más expertos tal vez no las pueden saber, ¿no? Que existe un alia, un riesgo de desconocimiento en virtud del cual no podemos presuponer todo. Entonces, pareciera ser que lo correcto sería analizarlo con componentes valorativos ya en la imputación objetiva, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir al fin y al cabo llevar a cabo una aplicación mucho más racional del derecho penal. Y obviamente, uno de los mayores problemas, ¿sí? Se refiere obviamente a la causalidad hipotética y la causalidad alternativa, ¿sí? Que lo vamos a ver a continuación en la próxima filimina o pantalla de PowerPoint. Claro, y esto es lo que yo les venía diciendo, ¿no? Antes, ahí les coloqué nuevamente otra cita de Pfister. La teoría antes dominante, ¿sí? Porque esto era propiedad del causalismo, creyó poder tolerar ese amplio desborde del tipo objetivo, porque las necesarias restricciones de la punibilidad resultaban, de todos modos, en el tipo subjetivo. En el caso del sujeto que había aportado ese cuchillo sin saber que ese sujeto iba a desviar ese aporte hacia lo delictivo, ¿sí? No tenía dolo. Entonces íbamos a poder cortar la participación de ese sujeto que aportó como consecuencia de que no tenía dolo, cuando en realidad tal vez sea mucho más razonable ni siquiera afirmar que esa conducta creó un riesgo jurídicamente desaprobado, sencillamente porque el sujeto vendía cuchillos y no había nada que le hiciera pensar de que ese sujeto lo iba a desviar hacia lo delictivo, ¿sí? Que iba a incardinarse en una situación ilícita. Por tanto, ese desborde que le señalaba o que advertíamos entre todos recién con respecto a la causalidad, el causalismo pretendía acotarlo en la tipicidad subjetiva, lo cual pareciera ser no correcto. ¿Sí? Bien, situaciones particulares o puntos relevantes que merece tener presente. Me estoy quedando sin voz, no sé si estoy gritando o qué, pero siento que me estoy quedando un poco sin voz. Situaciones o puntos relevantes, ¿sí? de la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿sí? Respecto a cómo deben analizarse este tipo de situaciones, ¿sí? O cómo debemos comprobar si existe este nexo de causalidad al que venimos haciendo referencia. Obviamente la condición, ¿sí? La condición puesta, la condición que estamos analizando, esa que pretendemos suprimir mentalmente para ver si desaparece el resultado, debe analizarse obviamente objetivamente, ex post,
ya cuando la situación tuvo lugar, cuando ya acaeció, ya tenemos el cuerpo, ya tenemos el muerto, ¿sí? Y vamos a analizar si efectivamente tiene lugar, es decir, ex post se analiza. Esto parece una tontera, pero es necesario que lo tengamos presente. Analizamos objetivamente ex post, haciendo un pronóstico objetivo posterior, ya con el hecho acaecido. ¿Sí? Y obviamente la condición, ¿sí?, que estamos analizando interesa exclusivamente en relación con la vía que conduce al resultado típico. Es decir, las condiciones de circunstancias concomitantes con el resultado son irrelevantes. ¿Qué quiere decir esto de condiciones concomitantes? Que un sujeto le aseste un puñal a otro, o le dé veneno a otra persona, y ya cuando el veneno está surtiendo efecto, la cuchillada está produciendo el sangrado que va a tener lugar la muerte, ¿sí? Que una persona, un tercero, ¿sí?, lo modifique la escena del hecho, es decir, que lo corra el cuerpo de un lugar a otro, sin tener ninguna interferencia en el curso causal, no van a interesar al derecho penal. ¿Sí? No va a afectar, ¿sí?, la causalidad puesta inicialmente. Por tanto, viene a ser irrelevante para el derecho penal. Otro postulado que debemos tener presente, ¿sí?, condicionar circunstancias concomitantes dentro de un riesgo ya existente tampoco condiciona o tampoco interesa al derecho penal. Ojo, ¿sí?, porque acá entra en juego muchas veces, ¿sí?, el tema de la sustitución de un riesgo por otro. ¿Sí? No cabe sustituir un riesgo por otro porque si no se corta el nexo causal, ¿sí?, y finalmente esa nueva condición que se termina introduciendo va a ser causal del resultado. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver o guarda íntima relación, ¿sí?, con los casos del estado de necesidad justificante, ¿sí?, donde un sujeto para salvar un bien previo a hacer una ponderación, ¿sí?, termina empujando, ¿sí?, a su mamá, ¿sí?, para evitar que sea atropellada por un auto y finalmente esa embestida termine quitando la vida. No, ojo, ese empuje que produce lesiones leves en vez de la muerte, ¿sí?, se introduce un riesgo nuevo, se sustituye un riesgo por el otro. ¿Sí? Por tanto, ese empujón que le hace el hijo a la madre, por más tonto que parezca, y aunque en la mayoría de los casos no tenga intervención de derecho penal, existe una sustitución, ¿sí?, del riesgo. ¿Sí? Por lo cual, independientemente que después esté justificado, ¿sí?, va a ser causal precisamente de ese resultado. Y obviamente también los casos de aceleramiento, ¿sí?, ese sujeto que se encuentra con su padre, ¿sí?, malherido producto de una balacera, ¿sí?, y está muriendo, pero todavía no está muriendo, pero no, la muerte no es inmediata, y le da el tiro de gracia. Y hay un plus, hay una ayuda. ¿Sí? Por lo tanto, en los casos de aceleramiento, de adelantamiento, también se afirma la causalidad. ¿Sí? No estaríamos presentes ante una circunstancia concomitante dentro de un riesgo ya existente, sino que se alteraría la situación base, por lo cual podríamos hablar de una interrupción y, obviamente, una nueva condición que sí es causal del resultado. Repito, esto no quiere decir que estos comportamientos, tal vez el del padre sí, pero en el caso del hijo que empujó a la madre para evitar su muerte producto del accidente de tránsito, estará justificado, ¿sí? Estará justificado más adelante en el estrato de la antijuricidad. Pero de todas formas, hay causalidad, hay imputación objetiva, hay imputación subjetiva, y en la antijuricidad decaerá. ¿Sí? Como también señalaba Guillermo, en los casos que venía analizando en Derecho Penal 1, si mal no entendí. ¿Puedo seguir? Ignacio, Mora, los tengo a ustedes ahora en pantalla chiquititos. ¿Sí? Bien. Me gusta el tema del dedito este, que hagamos así, como que el dedito termina siendo ameno. No sé si porque uno lo sacó de WhatsApp o qué, pero bien. Seguimos. Claro, lo que nos interesa también es el curso causal concreto. ¿Sí? No nos interesan las causas de reserva. ¿Sí? Las causas de reserva van a estar afuera. Es que exista un sujeto, un individuo sustituto para llevar a cabo la obra, a nosotros no nos va a importar.
¿sí? Nosotros lo que nos interesa es el curso causal concreto, el que finalmente termina ocurriendo, ¿sí? Por tanto, los cursos causales hipotéticos, las causas reservas, aquel sujeto que, si yo no lo mataba, lo iba a matar él, porque la orden había sido impartida, ¿sí? Eso no quita o no elimina la causalidad, ¿sí? Los cursos causales hipotéticos no deben ser tenidos en cuenta. Esto nos llevaría a negar la causalidad en situaciones que al fin y al cabo terminan siendo intolerables, si las causas de reserva debiéramos tenerlas en cuenta. ¿Sí? Por tanto, lo que nos interesa es el curso causal concreto, lo que finalmente tuvo la causa de reserva afuera. O sea, profe, perdón, una cosa. ¿Causa de reserva es lo mismo que curso causal hipotético? Sí, exactamente. Ah, perfecto. Gracias. Exactamente. Milena, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Sí, Milena. Bien. Buenísimo. Tampoco decae la condición cuando la condición sustitutiva no sería realizable de modo evitable por personas, sino por un curso natural. Bueno, ok, yo lo maté, pero si yo no lo mataba, de todas formas venía, se estaba cayendo el morro, y con el morro venían árboles que iban a terminar cayendo su vida. No, no importa. ¿Sí? Que el curso causal no sea de un individuo, sino que sea de la naturaleza, no cambia la situación. ¿Sí? Lo que interesa es el curso causal concreto. ¿Sí? Por tanto, todos estos supuestos en los cuales habría un curso causal hipotético que vendría finalmente también a terminar, ¿sí? Con ese bien jurídico que está protegido, ¿sí? No juega, no entra a la cancha, ¿sí? Como se suele decir, no participa, ¿sí? Lo mira de afuera. En ese sentido, Bessels, ¿sí? Dice, lo decisivo para la constatación de la causalidad es solo la relación causal entre el suceso real y el resultado en su forma concreta. El hecho de que el resultado dañoso se hubiera producido posteriormente de otro modo, ¿sí? Se hubiera producido posteriormente de otro modo, de lo que estamos hablando, como consecuencia de otros sucesos, no elimina la causalidad de la acción causadora real, ¿sí? Eso es lo que nos importa, es lo que ocurre en el plano fáctico, en la realidad, el caso que estamos analizando. Que haya alguien dispuesto a, afuera, no nos interesa. El curso real de un suceso no es afectado por el hecho de que otro suceso que no ha ocurrido hubiera podido ocurrir. Los ejemplos paradigmáticos que están en todos los autores, particularmente los alemanes, ¿sí? Son los casos de los internamientos, aquellos sujetos que llevaban a víctimas de genocidio a determinados centros, ¿sí? Con la excusa de que hubiese sido otro funcionario el que lo hubiese realizado en caso de que él se hubiese negado como consecuencia de la orden impartida, ¿sí? No tiene relevancia. Lo mismo en el caso de fusilamiento, ¿sí? Si yo no hubiese terminado con la vida de esa víctima, lo hubiese terminado otro. Distinto es, ¿sí? Cuando todos ponemos una condición, cuando en el pelotón de fusilamiento todos disparamos y finalmente termina matando la bala del otro. Ahí sí se puede afirmar que existe un nexo de causalidad para todos. ¿Sí? Causalidad cumulativa, ¿sí? Que este vendría a ser uno de los que tal vez más problemas debiera traernos, ¿sí? O que nos debiera hacer un poco de ruido. ¿Qué es esto de causalidad cumulativa? Concurrencia conjunta de cursos causales, ¿sí? Que por separado no serían suficientes y cuya realización no estaba previamente acordada. Los casos paradigmáticos de A y B introducen una dosis de veneno, ¿sí? En la bebida de C, con el objetivo de terminar con el objetivo de terminar la vida. Pero claro, esas dosis no eran lo suficiente aptas por una cuestión de cantidad o de idoneidad, no importa, como para llevar a cabo ese resultado, el resultado de muerte. Pero claro, la concurrencia de ambas, ¿sí? Al fin y al cabo, de ambas condiciones, termina haciendo o llevando a cabo el resultado. Claro, acá uno de los grandes errores que trae la teoría de la equivalencia de las condiciones. Si suprimimos mentalmente la conducta de A, el resultado finalmente no se termina produciendo, sino que se produce por el cúmulo de las dos conductas.
Sí, en estos casos, de todas formas, se habla de una causalidad corregida y, por lo tanto, Doctor. en los casos, ya te digo, en los casos de causalidad acumulativa, sí se termina afirmando, ¿sí? Que existe el resultado. Sí, te escucho, no sé quién habló, ¿verdad? Roldán Baleares, mi apellido. Sí, no, nombre de pila, no, nombre de pila. No, sí, eso lo pasará con quien estoy hablando. Marcos. Marcos. En ese caso, en la causalidad acumulativa, que queda en tentativa para ambos, si Eso suprimiendo... lo analizaremos después en imputación objetiva. Lo importante es que tenemos que afirmar la causalidad, ¿sí? No nos adelantemos. Y por eso es que es importante señalarlo, ¿sí? Acá, porque está el primer error, si se quiere, o el primer problema, ¿sí? Que la teoría de la equivalencia de las condiciones, en su formulación básica, no nos brindaría una respuesta acá. Entonces acá ya se introduce un correctivo. Cuando hay causalidad acumulativa, sí vamos a afirmar la causalidad, ¿sí? Después veremos si quedaría atentado, ¿sí? O no quedaría atentado, o cuál será, o si será solamente un problema de prueba, ¿sí? Pero es cierto que correspondería a afirmar la causalidad, ¿sí? Como para este primer estadio, ¿sí? Y no confundirnos, quedémonos acá. Sí, obviamente, una de las opciones puede ser que exista eso. Tentativa, perdón. Causalidad alternativa, ¿sí? O causalidad doble. Jacobs habla de causalidad doble, ¿sí? También, obviamente, se introduce un correctivo, y ahí veo un error de tipeo atribuible a mi persona, ¿sí? La fórmula de la conditio sine qua non es corregida con la regla adicional de que también son causales del resultado las acciones que, si bien pueden ser suprimidas mentalmente en forma alternativa, sin que desaparezca el resultado, no pueden serlo acumulativamente, ¿sí? Es decir, hay dos condiciones que se introducen a la producción de un resultado, y que tanto una como la otra hubiesen llevado al mismo resultado, ¿sí? Entonces, el problema es a quién se lo atribuimos. Nuevamente es otro correctivo, se les atribuye, ¿sí? La causalidad a las dos partes, ¿sí? A los dos involucrados, a quienes han colocado esas dos condiciones. Se le atribuye el nexo de causalidad, ¿no? Todavía no estamos hablando de que vamos a imputar objetivamente ese resultado. Estamos en un plano anterior, en causalidad. Perdón, profe. Sí. Ahí sería que cuando se acumulan, pongamos en el mismo ejemplo del veneno, pongamos que no le ponen la cantidad suficiente para matarlo cada uno. Ahí serían, a los dos, serían la misma acción. En ese caso sería, digamos, la causalidad alternativa, porque cualquiera de los dos lo hubiera matado. ¿Puede ser así? ¿O... En los casos en cualquiera de los dos, cualquiera de las dos hubiese colocado una dosis que hubiese producido el resultado muerte. Claro. Bueno, esta es la crítica esta es la crítica que hace Jacobs, ¿sí? Que está a continuación. Al final y al cabo estamos hablando, ¿sí? Le vamos a atribuir la causalidad y le vamos a imputar la consumación, cuando en realidad estamos ante un problema de prueba que no podemos determinar cuál de las dos dosis de veneno terminó surtiendo el efecto y provocando la muerte. ¿Qué dice Jacobs? Claro, ahí en el análisis, si vos seguirías para el análisis, no te terminaría quedando en duda, y ahí empezaría a funcionar el principio hundido por reo, sería como que quedaría el delito impune, si no. A los fines de la causalidad, afirmamos la causalidad. Después analizaremos en la imputación objetiva, ¿sí? La concurrencia de riesgos, ¿sí? Y cuáles de los dos riesgos. Hay algunos que se inclinan por la tentativa y otros que se inclinan por precisamente por la consumación, ¿sí? Pero no nos adelantemos, ya lo vamos a ver o al fin de la clase o la clase próxima. ¿Sí, Hernán? Hernán, Ok. No, a mí sí, a mí me vino esa duda. Si en ese caso los dos hacen lo mismo, ¿a quién imputar la muerte? Bien, ya lo veremos. Ahí es como que quedaría, no sabrías a quién imputársela. Sí. Por eso, pero para afirmar la causalidad, la regla del correctivo de la causalidad de la teoría de equivalencia de las condiciones nos permite afirmar que efectivamente sí estamos ante un nexo causal, ¿sí? Propio de la relación causal. Crítica: no puede estar claro realmente cuál de las dos condiciones suficientes ha operado, sola o acumulativamente con otras, pero suponer que siempre todas las condiciones son también
condiciones hace pasar por consumación lo que no es más que una tentativa acabada, ¿sí? Y creo que esto ya adelanta un poco el interrogante que estás vos señalando, Hernán, ¿sí? Claro, y otro de los puntos donde también la causalidad o la teoría de equivalencia de las condiciones hace agua, si se quiere, son los casos de interrupción activa de cursos causales salvadores. Veníamos hablando, veníamos afirmando, veníamos sosteniendo, ¿sí?, que la teoría de equivalencia de la condición, la condición sine qua non, debiera comprobarse siempre mediante este método hipotético. Claro, ahora, cuando estamos hablando de la interrupción activa, ¿sí?, de un curso salvador, ese sujeto que ante la posibilidad de salvación por parte de A, de C que se está muriendo, aparece B y se lleva la lancha que hubiese permitido acceder a la zona profunda del lago, claramente con el conocimiento, ¿sí?, de que se iba a producir el deceso. Esa interrupción, ¿sí?, o ese sujeto que una vez que se le arrojó el salvavidas para que lo salve, ¿sí?, para que la persona que está ahogando llegue a ese salvavidas y se evite su muerte, luego lo retira. O cuando una persona que cayó en una zona profunda, se le acerca a una escalera, si la escalera apoya, tentativa acabada, y luego la retiramos. Se puede imputar ese comportamiento. O cuando un sujeto es perseguido por una jauría de perros, ¿sí?, que lo quieren lesionar, que lo quieren matar, que se lo quieren comer entero, ¿sí?, y ese sujeto viene hacia mí, yo estoy en la puerta de mi casa con la puerta abierta, y cuando el sujeto está próximamente a ingresar y ponerse al resguardo, en lugar de permitirle que ingrese a mi morada, ¿sí?, yo le cierro la puerta, ¿sí?, yo no provoqué la persecución de la jauría de perros ni nada, soy un ciudadano más, totalmente anónimo, no lo conozco a ese vecino, le cierro la puerta y impido que precisamente se ponga a resguardo, ¿sí?, impido que se ponga a resguardo. Entonces, no es que en estos casos tengo que hacer un juicio hipotético de introducir la conducta debida, introducir la condición como consecuencia o de una forma totalmente diferente a lo que hablaba la teoría de equivalencia de las condiciones. Lo mismo también ocurre con los delitos en comisión por omisión. Si la conducta debida hubiese evitado el resultado, acá sí habría influido o no en el resultado, es decir, si ese sujeto se hubiese salvado. Pareciera ser que en estos casos no nos brinda determinado tipo de solución. Una solución acabada a la teoría de la equivalencia de las condiciones. También existen otros supuestos, otros postulados, en los cuales los eventos subsiguientes, sustitutivos de la causalidad, provocan la interrupción del curso causal. Son esos tipos de casos en los cuales una condición no ha comenzado a operar, ¿sí?, y finalmente se la sustituye por otra, ¿sí?, un evento subsiguiente que provoca la interrupción del curso causal y por tanto se puede afirmar que esa condición sí provocó el resultado. Yo le coloqué un veneno, ¿sí?, o coloqué una bomba para terminar con mi enemigo, ¿sí?, esa bomba de relojería todavía no comenzó a descontar, no comenzó el reloj de arena a caer, y finalmente aparece otro sujeto que también lo odiaba, también quería terminar con la vida de ese sujeto, y le clavó un puñal y termina con la vida, ¿sí? Por tanto, ahí hay una interrupción del nexo causal y corresponde, sí, a afirmar la causalidad, ¿sí? Bien. ¿Podría repetir eso que no lo entendí? Sí. Los eventos subsiguientes son los supuestos de hechos, en virtud de lo cual una condición, ¿sí?, que hemos puesto para la producción de un resultado, ¿sí?, en el cual vamos a verificar la relación de causalidad, esa condición, ¿sí?, en realidad, a pesar de que fue puesta, ¿sí?, si se quiere fue puesta en marcha, pero todavía no produce efectos, ¿sí?, pero aparece un tercer sujeto, ¿sí?, totalmente ajeno a esa primera condición, que introduce una condición que corre de plano, ¿sí?, en la condición inicial y termina siendo operativa la que él introduce. De esta forma, ¿sí?, hay un corte, ese corte es la interrupción, y finalmente
corresponde afirmar la causalidad respecto del segundo sujeto y no del primero, porque la otra causalidad, la otra condición, perdón, finalmente no terminó siendo operativa, ¿sí? Hay un corte. Por eso es que es sustitutiva. ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo vienen hasta acá? Estaban en pantalla, dejé de compartir. Mora, Ignacio. Profe, yo no entendí, perdón, el tema de la interrupción activa de los cursos causales. O sea, si yo activamente, digamos, interrumpo el curso causal salvador, o sea que no se puede salvar esa persona por mi conducta, que lo hice con conocimiento, ahí sí hay un nexo causal. ¿Se puede afirmar? Lo coloqué en la pantalla para verificar que los problemas, ¿sí?, que tiene la teoría de la equivalencia de las condiciones, que no nos brinda o no nos permite afirmar, ¿sí?, con la fórmula, ¿sí?, de la supresión mental, si esa condición que yo introduje fue finalmente causal del resultado. ¿Sí? Ok, entonces todos los últimos que vimos fueron problemas que tiene la teoría. Exactamente. Problemas que tiene la teoría. Perfecto, gracias. Los más relevantes son los de causalidad alternativa y causalidad alternativa o doble y cumulativa. ¿Sí? Bien. ¿Sigo? ¿Sofía? ¿Te veo en pantalla? ¿Sí? Bien. Puse de moda el dedito, ¿no? Me parece. No, mentira, se lo deben hacer en todos lados, pero déjenme pensar que sí. Bien. Habíamos llegado acá. El problema que tiene esto de las pantallas es que uno no logra distinguir si los chistes que uno hace son muy divertidos o si en realidad la gente quiere que se calle quien está de este lado. Pero bueno, nada, no importa. Bien. Claro, los complementos de la teoría de la equivalencia de las condiciones, porque lo que termina ocurriendo con los correctivos que se fueron introduciendo es que quienes abogaban por esta teoría, ¿sí?, se vieron obligados frente a las críticas, ¿sí?, a introducir una serie de complementos. ¿Sí? Esos complementos, obviamente, al decir de Frisch, no Frisch, han sido desarrollados por los defensores de la fórmula, para enfrentar, como les decía, las objeciones. Estas se refieren, por un lado, a los casos en los cuales el resultado, si bien ha sido coproducido por la conducta que en concreto nos interesa, también habría sido producido sin ella, por medio de las causas de reemplazo que no han llegado a entrar en acción. ¿Sí? Esto es lo que hablamos de los cursos causales hipotéticos. ¿Sí? Por tanto, la regla corregida es que no pueden ser introducidos en el análisis, ¿sí?, que es lo que veníamos hablando y a donde yo quería llegar. Si bien la conducta cuya causalidad se analiza debe ser suprimida mentalmente, no pueden ser agregadas mentalmente circunstancias o cursos que no se han dado en la realidad. Esto ya se los dije, pero me parece interesante que lo repitamos a modo de cierre para que quede más o menos claro dónde estamos parados. Entonces, las causalidades existentes quedan inalteradas, no pueden ser puestas en duda. Es decir, nos interesa lo que ocurre en el mundo real, en el plano fáctico, lo que ocurrió, no lo que podría haber ocurrido porque existía un autor sustitutivo. Claro, y críticamente o irónicamente, en realidad lo que ocurre es que se prohíbe algo que de todos modos ningún enjuiciador interesado en averiguar la causalidad real no habría tomado en consideración. A nadie le va a interesar las causas sustitutivas. Pero lo cierto es que la fórmula de condición sine qua non sí permitía, ¿sí?, atribuirlo. O sea, se falseaba su propia fórmula. Con los correctivos, no. Y el segundo complemento, obviamente, se refiere a un complicado caso especial de tales cursos hipotéticos, a saber, el caso en que el resultado producido por acumulación de dos formas de conducta se habría producido ya respectivamente por una de las formas. Es decir, las dos conductas por separado, ¿sí?, se habría producido, las dos conductas, cada una por separado, también habrían producido el resultado. Y la conclusión, como les adelanté, es que deben ser consideradas causales del resultado, ¿sí?, cada una de las dos formas de conducta.
independientemente de que después, por una concurrencia de riesgo, una imputación objetiva, pueda o no pueda tener, ¿sí?, un resultado determinado. Dos formas de conductas reales, cada una de las cuales es apta por sí misma para producir el resultado. Por eso también se pueden suprimir mentalmente en forma alternativa sin que desaparezca el resultado. La forma es utilizable solo si uno sabe qué consecuencias tiene la supresión mental acumulativa y la alternativa de ambas formas de conducta para el resultado efectivamente producido. Otra de las críticas que también fuimos a analizar. Y la crítica fundamental, ¿sí?, y con esto abro a preguntas, ¿sí?, es si uno conoce las relaciones causales hipotéticas y las reales, ya no existe la necesidad, ¿sí?, de tener esta fórmula, pensada como fórmula para constatar la causalidad, en el caso particular porque es inaplicable o bien superflua. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la teoría de la equivalencia de las condiciones la seguimos aplicando como condición mínimo de imputación, ¿sí? Pero lo cierto es que no sé si, aparentemente o evidentemente no nos aportaría nada. Ustedes no pueden decir esto en los exámenes, y si Federico me escucha lo que estoy diciendo, tal vez hasta un poco se enoje, porque todos prácticamente los autores por unanimidad, ¿sí?, lo requieren. Pero lo cierto es que cabe preguntarse qué nos aporta. En el delito comisivo de resultado, indefectiblemente es necesario que lo tengamos presente, ¿sí? Y como última filimina, ¿sí?, quería que vean esto, ¿sí?, para que vean que absolutamente todos los autores, ¿sí?, hablan de un mínimo de imputación necesario a través de la teoría de equivalencia de las condiciones. Tanto Bessels como Jacobs y Roxin, que lo dicen en otros términos, hablan de que la causalidad es una condición mínima de la imputación objetiva de resultado, ¿sí?, independientemente de que después, como fuimos diciendo a lo largo de la clase, cabe preguntarse o cabe analizarlo, ¿sí?, cuál es la relevancia jurídica, obviamente, entre esa relación causal y el resultado, y la acción y el resultado. Eso no es otra cosa más que imputación objetiva a secas, que lo vamos a ver la clase que viene, y la subsiguiente. Preguntas, comentarios. Ante un caso práctico, ustedes indefectiblemente tienen que hacer este primer análisis, es decir, señalar cuál es el tipo penal que están analizando, ¿sí?, desmembrar o analizar la conducta, ¿sí?, relevante, con todos los elementos que vieron con Santiago, ¿sí?, y finalmente recién después pasar a analizar la causalidad, ¿sí?, y luego la imputación objetiva, es decir, el juicio fáctico, ¿sí?, que estamos analizando. Tendrán que ver, de acuerdo al supuesto hecho que se les brinda en el examen parcial, qué tipo de relación, qué tipo de teoría de la equivalencia de las condiciones, si con algún correctivo o no, y recién después pasar a imputación objetiva. ¿Sí? Comentarios, preguntas, sugerencias. Tizas no me pueden tirar porque estamos por pantalla. Así que... Profe, respecto de la causalidad cumulativa, porque respecto a la causalidad alternativa se deben considerar ambas conductas. Esa es la corrección que se le hace, digamos, o lo que entendí. Y después, con la causalidad cumulativa, ¿qué es lo que pasa? También ocurre exactamente lo mismo, es un correctivo que se termina haciendo, se termina aplicando. Se debe considerar causales del resultado ambas, en conjunto, a pesar de que individualmente no hubiesen llevado al lugar. Excelente, gracias. No, ya. ¿Nada más? Guillermo, ¿está? Que antes había preguntado algo. ¿O ya te fuiste, Guillermo? No, acá estoy. No, sí, todo bien. Gracias. Gracias por la clase. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfectamente. Lo que quería preguntar es, a partir de esta clase, yo asumí que ya íbamos a empezar con los trabajos prácticos, ¿puede ser o todavía no? Mínimamente los casos Lo ideal dados. es que tenemos, digamos, la tercera clase, por lo general, de imputación objetiva, termina siendo un mix de cerrar algún tema puntual que no haya quedado de imputación objetiva
y obviamente después la resolución de los casos. ¿Sí? ¿Los casos los tenemos en la página? Los casos están en la página. Ah, Lo perfecto. ideal es que los traigan resueltos para la clase, como para que podamos compartirlos entre todos. Claro. ¿Sí? Así que bueno. Está muy claro, Dieguito, hay pocas preguntas, es bueno eso. ¿Cómo, Fran? No te escucho, perdón. Que fuiste muy claro, hay pocas preguntas. Es bueno. Ok. Bueno. Gracias. Fran dice eso porque Fran me conoce. Pero bueno, nada. Bueno, los libero, chicos. Los liberamos. Así que nos vemos el Muchas gracias. viernes. Gracias. Gracias, Muchas profe, nos vemos. gracias. Hasta luego. Gracias, profe.